Y Chau, yo chau, chicos. voy a seguir hablando de Año Nuevo y de la desconexión que ha traído un poquito el Año Nuevo. Y por eso tengo una especialista en grafología, pero en grafología no de cualquier forma, sino aplicada al autoconocimiento. Mónica Serena, que además es escritora, bienvenida. Hola, ¿Cómo le Vicky, va? muchas gracias. Espléndida estás. Igualmente, muchas gracias. Radiante. Igualmente, gracias. ¿Cómo es esto de la grafología para el autoconocimiento? Bueno, la grafología es una ciencia que deriva de la psicología y es una rama de la antropología. Entonces, el comportamiento del grafismo, según cómo dibujemos las letras, el O óvalo, la firma. La firma, por supuesto, los óvalos, la M, la T, cada uno tiene una manera de realizarlo distinto. Y esa manera distinta justamente te la interpela el inconsciente. Y ahí, en esa manera de realizar esa letra o esa firma, ahí te deja mensajes el inconsciente. ¡Wow! En cuanto a distintos Aspectos, ¿cómo te vinculás quizás? Claro, por ejemplo, la letra T Sí. te da información volitiva. Ok. Entonces, si vos haces, cómo haces el eje, cómo haces la... ¿Cuán alto? Claro, la barra, si la pones arriba, si la pones abajo, a la izquierda, a la derecha, un montón de... Variantes De que puede variantes, tener la T. exactamente. Lo mismo con el óvalo. El óvalo tiene que ser óvalo, tiene que ser siempre para que sea un comportamiento gráfico sano, tiene que ser siempre curvo, fluido y que no tenga ni ángulos, ni que se levante el lápiz o el útil escritor, vamos a decirlo así, del papel. O sea, cada letra te da una significación psicológica distinta. Pero para que dijiste algo que me sorprendió. ¿Hay gente que hace óvalos con ángulos? Claro, porque eso es patológico. Que nunca en mi vida vi. Claro, afuera de cámara estuvimos hablando sobre, Sí, sí. vos me decías... Si podíamos... claro, y las personas violentas. Bueno, cuando hablamos de patologías que quedan marcadas en el comportamiento gráfico. O sea, una persona con una salud que no esté equilibrada, lo vamos a decir así, ¿qué se encuentra en el ambiente gráfico? Desorden, tachaduras, bueno, suciedad, mal manejo de los márgenes. o quizás no está todo en equilibrio, pienso. Viste que por ahí uno escribe hacia así. qué sé yo. Bueno, eso es la direccionalidad. Direccionalidad. Dijiste ok. algo muy importante. La direccionalidad, ¿por qué? Porque cuando los grafólogos miramos el comportamiento gráfico, tiene que ser en un encuadre científico. Claro. O sea, ¿qué es el encuadre científico? Una hoja A4 que sea sin renglones, entonces ahí se ve el tema de la direccionalidad. Claro, porque si no el renglón te ayuda mucho. Claro, o sea, es como que el renglón ya marcado te está limitando a lo que tu inconsciente te quiere decir. Está perfecto lo que estás diciendo, porque como es una ciencia, se encuadra dentro de un método. Obviamente, Y dentro claro. del método no da lo mismo que yo anote algo en una servilleta, te diga rápido, ay, analízame. No. Y la persona que estudia grafología y que te hace una devolución Está mal. no es seria. Claro, No es una persona seria. O sea, entonces, cuando uno aborda esta ciencia, no tiene nada que ver con la adivinación. Es No, una no. ciencia de interpretación. No, y además acabas de, también lo dijiste, es una hermana, si se quiere, de la psicología y de la antropología. Siendo el inconsciente lo que nos está hablando en nuestra letra, cuán importante sería ver lo que todo el tiempo nuestro inconsciente nos está diciendo. Claro, por eso es importante cuando uno escribe, cuando en la casa toman una hoja A4 y tienen que escribir científicamente, virome azul, virome negra, trazo grueso. Mira. Entonces, O sea, no da igual cualquier virome tampoco. no, para el análisis. Sí, para hacerlo científicamente. Claro, por supuesto, claro, porque se analizan distintos aspectos. La presión, la direccionalidad que muy bien marcaste, el tamaño. Es muy acertado lo que estás diciendo, porque si vamos a analizar cada variable que tiene cada escritura nuestra, el método, digo, la hoja, la lapicera, tiene que ser lo no variable. Porque ahí vamos a encontrar las diferencias entre las escrituras. Claro, hay algo
hay un aspecto que es simbólico. Todos, si yo te digo una A, una B, una T, una R, todo el mundo simbólicamente ya sabe qué forma tiene. Claro, pero cada uno la va a hacer distinta. Cada uno le va a poner su impronta y de la manera en que vos le pones la impronta, ahí está el mensaje inconsciente del día, porque es importante también decirlo, la grafología es una ciencia temporal. ¿Esto qué quiere decir? Por eso es importante la fecha. El inconsciente te da el mensaje del día en que escribiste. Perfecto. Entonces, yo si te hago una devolución, te hago una devolución de ese momento. De la fecha, claro. Si vos me mostrás una firma que con fecha que hiciste hace 2 años, hace 1 año atrás, hace 3 años atrás, entonces sí, se puede ver a través del gestotipo, que es como la huella digital, ahí se puede ver cuáles son las constantes, claro, qué es lo que coincide, qué es lo que no. Qué importante. Claro. Vuelvo otra vez para responderte tu inquietud anterior de una persona violenta. Una persona violenta siempre, lamentablemente, los rasgos van a ser siempre negativos. Entonces, de esos rasgos negativos, si hay hace 2 años atrás, 3 años atrás, o sea, se va a ver. Entonces, se puede realizar una historia subjetiva, obviamente. Y la historia subjetiva que puede dar con aproximación de caracteres gráficos positivos o negativos. Totalmente. Entonces, si hablo de caracteres negativos, bueno, ya estoy hablando de una patología. Pero para que a nuestro oyente le quede más claro y no nos vayamos tanto. Interesantísimo, es muy interesante. Claro. Cuando nos cruzamos en maquillaje y claro, lo primero que se me venía en la cabeza era cómo será la firma, pero es tal la ciencia que no se puede hacer a la chacota, digamos, bueno. No, claro, porque no aparte... sabía que era tan profundo el análisis. Claro, nosotros tenemos que hacer mediciones, por eso es el papel, por eso hay que trabajar con el cuadra, contraportador, hay que medir los ángulos. Entonces vamos a suponer un ejemplo claro para que también los oyentes puedan entender de lo que estamos hablando. Necesito saber el estado del yo. ¿Qué voy a analizar? Los óvalos de la A, de la O, de la D y de la G. Claro. Son óvalos. Entonces me da información del yo. La M, que tiene 3 montes, el primer monte me da información del yo familiar. El segundo monte, perdón. El primer monte es información del yo íntimo, que se forma de los 2 a los 6 años. Ahora voy bien. El segundo es del yo familiar, en la época de la primaria. Y del yo, el tercer monte es el yo profesional, el que se forma cuando comenzamos la universidad o lo laboral. Me estoy asustando con la M. Porque yo la M la hago al revés, chicos. Yo la hago así. Bueno, mientras siempre sea con curvas. Sí, claro, o sea, ¿qué es lo sano? En la caligrafía de lo que estábamos charlando antes de la simbología. La A es una A ovalada o redonda, no es cuadrada. Entonces, si a alguien le hace un ángulo en un lugar a donde debiera estar ovalado. Claro, entonces ahí evidentemente hay algo a donde se debe prestar atención. ¿Por qué? Porque donde hay simbología grafológica negativa del comportamiento, del grafismo, a donde debería ser positiva, ahí está el contraste. Qué bueno cómo lo presentás, porque siempre que escuché hablar de grafología era para interpretar a un otro. Y acá vos lo usás para interpretarse uno. Claro. Para el autoconocimiento de uno. Claro. Y ahora me pregunto, si mi inconsciente se ve reflejado en mi letra, ¿sí? Yo puedo, si cambio algo de mi letra a propósito, ¿puedo tocar mi inconsciente? ¿Puedo sanar algo? Por supuesto. Wow. Claro, ¿por qué? Porque estás haciendo la operación inversa. Claro. Cuando yo descargo, porque la grafología hay que decir que es parte, nadie lo dice, pero yo lo voy a decir, es parte de la salud mental. Totalmente. Entonces, si hablamos de psicología, que es la hermana de la psicología, por tanto... Claro, pero cuando yo hablo de grafología, nadie... que un cursito así... No, y aparte no se toma conciencia del acto de escribir. Parece una tontería, agarro un lápiz, escribo, agarro una virome, pero es un acto que lo podemos hacer en nuestra casa,
gratis, es un acto privado, que cuando tenemos alguna angustia, tenemos algo que justamente... Es bueno descargarlo. Bueno, entonces, exactamente ¿por qué? Porque la neurociencia que dice que cuando uno lo escribe, y yo le agrego la parte grafológica, si le agregamos la parte científica, ya tenés entre un 70 y un 80% del problema aclarado, ordenado, abordado. Después, obviamente, el otro 20% o el 30% depende de las decisiones de cada uno, porque también hay que decir, Vicky, que nada es magia. No, por supuesto. Esto no es magia, esto es entrega, ciencia. Y tiene que haber compromiso. Responsabilidad de cada uno. Entonces, seguimos con el ejemplo anterior. Uno se siente mal, en un momento está, bueno, no sé, no te digo deprimido, pero bueno. Tristón, medio bajo. Medio bajo, bueno. Entonces, ¿qué hacemos para responderte tu pregunta? Me autoobservo los óvalos, me miro todos los óvalos. ¿Tienen ángulo? ¿Dónde lo tienen? ¿Es bien redondo? ¿No es bien redondo? Entonces, ¿qué puedo hacer? A la noche, antes de irme a dormir, puedo agarrar una hoja y puedo dibujar óvalos, pero conscientemente bien redondos. Entonces ahí estoy realizando... un trabajo inverso en mi inconsciente. Exactamente, porque es una descarga del cerebro, utiliza todos los músculos del hombro, del antebrazo, de la muñeca y de la mano. Entonces, obviamente, antes de irnos a dormir, eso... Es una muy buena práctica. Claro, lo hacemos en grafoterapia. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que necesitas, si necesitas trabajar la parte volitiva, la parte del yo, la parte de lo ético, hay un montón de otras cuestiones, entonces se realiza un grafismo determinado que al inconsciente le dé ese mensaje que vos necesitas arreglar o adaptar. Está buenísimo. Para el otro día. Está buenísimo, porque además, si no hacemos el trabajo inverso, digo, con solo ver cómo estamos escribiendo, por ahí hacemos consciente algo que nos está pasando que no le estamos pudiendo poner voz. Claro, porque, a ver, yo leo tu letra, pero hay la letra de la manera en que vos lo haces, algo estás tapando. Claro, por eso es algo que se te está escapando del inconsciente. Claro, y algo que obviamente no se puede resolver ningún problema en la vida que primero no se identifique. Entonces, cualquier terapia te va a decir que primero tenés que nombrar el problema. Bueno, y escribirlo es asentar, ¿no? Claro, pero en la grafología se nota... se materializa. En el primer informe, o sea, muchos consultantes me dijeron, y yo te escribí solamente un párrafo y me devolviste... mi vida. Claro, me dice, nadie, me lo han dicho, o sea, nadie me dijo esto en ninguna terapia anterior. Bueno, lo que pasa, yo siempre digo, la grafología es una ciencia que va al grueso. Te dice exactamente y te pone las cartas sobre la mesa. Después... o los puntos sobre las IES. Ah, tocaste un tema divino. Ahora si querés vamos a hablar del punto de la I. ¿Por qué? Porque después está en cada uno querer abordarlo. Obviamente que cuando yo hago un informe no es todo color de rosa. No, por supuesto. Entonces, es parte de ver también la oscuridad que tenés. Claro, bueno, pero viste que hay personas que están dispuestas más o menos según... Sí, hay gente que va mucho a sesiones de todo tipo a que le digan cosas lindas. Claro. ¿Y qué vamos a mejorar? Bueno, no, claro, esa no soy yo. No, tocaste un muy lindo tema, el tema de la I. La I, etimológicamente, ¿qué quiere decir? La I, cuando uno lo dibuja, es el dibujo del camino. Tiene un inicio, sí. Nos vamos hacia arriba. Un clímax, digamos. Claro, volvemos, tenemos que levantar el lápiz y poner el punto. Sí. El punto psicológicamente es el objetivo. Entonces... la sí sin punto, entonces... Hay mucha gente que no le pone punto. Y entonces quiere decir que no hay un objetivo. No tenés hecho consciente de que no estás trabajando para tus objetivos. ¿Por qué? Porque se analiza por presencia y por ausencia. Si no está el punto, la pregunta genérica sería, ¿a dónde está el objetivo? O sea, y entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando vos haces la I,
¿A dónde pones el punto? Tiene que haber, nosotros medimos la distancia donde Claro, ponemos el punto. porque si lo pones muy lejos el punto, dice algo, y si lo pones muy cerca... Claro, tiene que haber una distancia. Por eso nosotros tenemos que realizar mediciones, porque acá la medida no es subjetiva. Yo no te puedo decir, tu I es grande o es chica. No, eso lo dice la ciencia. Totalmente. Tengo que tomar la medida. Por ejemplo, para el óvalo, tengo que medir el óvalo, tengo que medir la M, y ahí tengo que realizar el equilibrio con la demás letra. Entonces, ahí yo voy a decir si es un tamaño grande, un tamaño pequeño o qué tamaño va a ser. Y con la letra I es lo mismo. No, y el punto hay algunos que hasta lo hacen redondo, no es un punto, es un círculo. Eso no es sano. Mirá, conozco un montón. Bueno, yo te pido por favor que no lo digas. Vos tenés que mirar. No escuché. No, vos tenés que mirar y no tenés que decir nada. Ay, bueno, bien que me instruís, porque yo soy de decir, aprendí que... Sí. No porque, ¿sabés lo que me enseñó la praxis? De que no todo el mundo está preparado para recibir, o a lo mejor en ese momento no le interesa, o no lo quiere abordar, o no todo lo que sea. Está preparado para recibir cualquier tipo de mensaje, y en cualquier que quiera hacer bien, digamos. Claro, y en cualquier momento. Por eso también me lo enseñó la praxis, que hay que tener mucho cuidado. Bien, me gusta. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad cuando porque uno lo quiere hacer de corazón, pero también hay que respetar. Y capaz termina haciendo más daño. Si no lo que pasa es que si la otra persona no está preparada, se te enoja, no sé. Sí. Entonces, también el punto puede ser adelantado o puede ser atrasado, porque viste que cuando haces el eje, viste que hay gente que o lo pone muy arriba, o lo pone a la izquierda, lo pone a la derecha, o sea, hay infinidades de formas. De formas, sí. Claro. Entonces, cada una de esas formas tiene justamente una significación psicológica distinta. Por eso hay que buscar los porcentajes. Si yo tengo un 20% de todas las I de un texto que tiene una fecha determinada y que el 20% me determina tal inferencia, denota tal inferencia a nivel psicológico, entonces si la consulta, el destinatario lo lee, bueno, vas a ver cómo abordarlo. Ahora, si tiene un 80% y que ese 80% lo que denota psicológicamente es negativo, también lo va a tener que abordar. Es buenísimo, me encanta cómo abordaste la grafología y lo clara que sos. Bueno, muchas gracias, que sos, porque hay que tener cuidado cuando uno enseña cosas que tienen que ver con el inconsciente y con la psicología, justamente porque es salud mental, ¿no? Como claro, claro. No es en cualquier espacio, no es de cualquier forma, claro. Por eso hay un método y está bueno que se respete el método. ¿Vos además tenés un libro sobre esto? Tengo 3, corazón. ¡Ah! Falta de uno, 3. 3, y ya que bailamos, vamos a bailar con... Me encanta. Y los 3... Mirá, los 3 son independientes entre sí, pero forman distintos abordajes. El primer libro se llama Grafología para tu vida y tiene, obviamente, toda información científica, general y positiva. Bien. Hasta ahí vamos. Entonces, como expliqué antes, enseña a abordar para la escritura científica. Hay ejercicios escriturales para que después, obviamente, se arme cada uno su carpeta y que se aprenda a autoobservar, en líneas generales y positivas, a autoobservarse. Yeah. Entonces, Grafología para tu vida es un libro que te ayuda a tomar conciencia. Luego, el segundo libro, que se llama Grafología, la música que llevas dentro, ya tiene la relación del acto escritural con los elementos musicales. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué? Porque a través de todo lo que venimos diciendo, que se puede determinar orígenes de los conflictos a nivel grafológico, pero yo los puedo abordar holísticamente, que es
justamente mi diferencial. Sí, yo, lo distintivo con cualquier otro grafólogo, digamos. Claro. Entonces, como yo soy profesora de música además, y lo utilicé en mi práctica docente, todo lo que yo digo, lo probé. Todo lo que yo... Claro. Lo probaste, lo experimentaste y está aprobado. Sí, porque en realidad la praxis, cuando vos le das una devolución a alguien y lo que la otra persona te responde, ahí ya te das cuenta si estuvo bien o tu interpretación estuvo bien o no. Sí. Entonces, bueno, y justamente grafología, la música que llevas dentro es justamente es un libro para que el proceso de leer el libro te lleve a conectar con tus emociones. Me encanta. Y el tercer libro se llama Grafología, ¿cómo escapar de tus silencios? Ah, y ese es el que más me va a gustar. Claro. Y ese está inspirado en Beethoven, porque Beethoven tuvo una vida tan difícil, y bueno, y cuando él quedó sordo, cuando estaba haciendo su novena sinfonía, la más conocida, bueno, él no tuvo otra manera dentro de su genialidad para comunicarse con su familia. ¿Cómo se comunicó? A través de la escritura. Entonces... Sí, siguió haciendo música con la vibración se da cuenta que nota él. Claro, bueno, él era un genio, obviamente, pero lo que yo estoy diciendo es que en su genialidad para comunicarse con su hermano y para pedirle que le abra la ventana, que por favor hacía frío, esa genialidad, o sea, estaba charlando de algo mucho más cotidiano y bueno, necesitaba comunicarse, exactamente. Entonces, ¿cómo se comunicó? Por escrito. Entonces, Grafología, que es el último libro, ¿Cómo escapar de tus silencios?, también es una invitación para expresarse primero y luego para poder transformar todo eso que uno está expresando. Y como decíamos antes, para aprender a autoobservarse y poder mejorar. Totalmente. Bueno, ese es el camino holístico que propones. Claro, obviamente, claro, porque es algo que tenemos muy a mano. Y lamentablemente... Totalmente, y es muy barato además. No y claro, es gratis. Una 4 y entonces, una lapicera azul o negra. Claro. Dale, no me hinchen, vayan y hagan el trabajo, compren el libro. No, claro, por eso te decía, Vicky, que también hay que tener voluntad. Sí. Porque, viste, muchos te dicen, no, pero tengo que escribir, ufa. Bueno, todos los procesos que se hacen con responsabilidad tienen que tener voluntad. Por supuesto. Entonces, si uno no le pone ganas... Totalmente. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Cómo son tus redes? Bueno, en Instagram, perdón, porque las cambié, monicaserena.escritura. Bien, monicaserena.escritura. Sí, en Instagram. El WhatsApp. Y WhatsApp lo estuvimos pasando durante la nota. De todas maneras, está en el perfil de Instagram. Bueno, entonces se contactan ahí por sesiones para comprar el libro, todo lo que quieran. Moni, fue un placer escucharte. Igualmente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Nosotros repasamos rápidamente el calorón que hace en esta jurisdicción, 33 grados la temperatura, siendo las 15:41 en la República Argentina. Menos calor que ayer, pero qué decirte, calorón igual. ¿Cómo está el clima en Lamba? Y prendido fuego. Y va a estar así el resto de los días.